señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos por la cuenta. En primer lugar, una copia de oficio del señor Cristian Melis, director de trabajo, dirigido a la Comisión de Familia y Adulto Mayor, a través del cual comunican que esa dirección carece de competencia para resolver sobre la procedencia del acuerdo que puedan suscribir los municipios con los trabajadores de los cementerios sometidos a su administración, a fin de que estos puedan acceder a un bono de incentivo al retiro, atendido a que la naturaleza jurídica del ente empleador determina la condición de funcionarios municipales que detenta tal personal, correspondiendo el conocimiento del asunto planteado a la Contraloría General de la República. En segundo lugar, un oficio también del director de trabajo, mediante el cual responde el oficio 84 de la Comisión, y al respecto comunica que se han adoptado las medidas necesarias para que se instruya una fiscalización en los fondos El Retiro, las cercanías de Tirúa, región del Biobío, y Pidenco, ubicado en la comuna de Lumaco, región de la Araucanía, a propósito de la seguridad de los trabajadores en zonas de conflicto. Al respecto informó que una vez que las respectivas direcciones regionales de trabajo entreguen sus informes, estos serán enviados para conocimiento de la Comisión. En tercer lugar, un oficio de la señora ministra de Trabajo y Previsión Social, mediante el cual adjunta informe correspondiente al segundo semestre del 2015, que detalla los planes, programas e incentivos que favorecen la contratación de personas en situación de discapacidad en empleos permanentes, sus funcionamientos y los resultados alcanzados. En cuarto lugar, un documento del presidente del Sindicato Nacional Prodesal PDTI, señor Alejandro Alícera Saldívar, mediante el cual comenta acerca de las represalias y discriminación de derechos constitucionales y laborales que se estarían ejecutando desde INDAP hacia sus trabajadores y trabajadoras. En quinto lugar, una nota del señor René Arrayet, jefe del Departamento de Evaluación de la Ley, mediante el cual remite el oficio ordinario superintendente de Seguridad Social, por el cual envía un informe solicitado a la glosa número 05, correspondiente a la partida número 15 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, capítulo 06, programa 01, referido al funcionamiento de la Comisión Médica de Reclamos de la Ley 16.744 durante el año 2015. Finalmente, una nota del presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Técnicos del Poder Judicial, ANCOT, señor Nelson Achurra, mediante la cual solicita audiencia con la Comisión para exponer los problemas e inquietudes laborales que afectan a sus representados. Terminada la lectura de la cuenta, señor presidente. Antes de dar la palabra sobre la cuenta, vamos a saludar a todos los colegas que se han incorporado en esta nueva jornada de trabajo posterior al descanso. Y a don Francisco del Río, que representa al Ejecutivo en esta comisión. ¿Está televisándola? Sí, pero... Iba a decir algo inapropiado. Poco apropiado para la tele. Sobre la cuenta, el diputado Barros. Gracias, presidente. No solamente si nos pudiera dar una copia al señor secretario, por su intermedio, señor presidente, de el documento del señor presidente del Sindicato Nacional de Prodesal. Eso nomás, gracias. Sobre la cuenta, yo creo que se accede a la petición del diputado Barros, entregarle una copia de... Sobre la cuenta, sí, diputado Melero. ¿Qué vamos a resolver, por ejemplo, con la denuncia que hace el presidente del sindicato sobre acciones de discriminación por parte de INDAP? Yo no alcancé a leer la circular, pero quizás era bueno que la viéramos y resolviéramos hacer algunas consultas, si la comisión lo estima el caso, a la dirección de INDAP. Podríamos ver un poquito, no alcancé a leerla, presidente, pero creo que sería bueno que le destináramos unos minutos para ver qué acciones podemos enfrentar. ¿Se puede leer, digamos, es muy largo? Es larga. ¿Y por qué no lo invitamos mejor? Es que eso... Lo que pasa es que esto de discriminación de derechos constitucionales... Ahí parece peticiones... ¿O remitamos la carta? Perdón. Es muy larga la carta. ¿Quieres que la leamos, Paco? Y yo, estimado, si tomamos, si tenemos copia de esto y nos pronunciamos en la próxima sesión al respecto. Mucho más claro. Hay... Quizás no resolvamos esta sesión en un ratito más. No es que lo puedo hacer una propuesta. sobre la... Quizás basta que
Sobre la cuenta, ¿algo más? En varios. Diputado Melero. Sí, presidente, como va la marcha de la reforma laboral en el Senado y se va a votar mañana, va a venir a la Cámara. Y yo quisiera expresar al menos el interés mío, y presumo que debiera ser el interés de todos, de que antes de que vaya a la sala lo conozcamos, ¿sí? ¿Está acordado? Sí. ¿Acordado acá en la comisión? Gracias. ¿No conversan? Se acordó en el régimen interno, en la cual yo pertenecía, ahora ya no pertenezco, y anticipándome, yo soy la inquietud del diputado Melero y estando presente de don Patricio Vallespina, acordamos que el informe, ¿no es cierto?, del proyecto de reforma laboral en el Senado venga al menos por una sesión, fijándose más bien una sesión extendida si es necesario para ver, al menos una, ese es Así que tengo la alegría de informarle de Patricio Melero. Muchas gracias, diputado Barro, por la gestión que hizo. Señor del Río. Presidente, solo para información sobre ese mismo punto, el Ejecutivo tiene la esperanza que este proyecto en sesión de mañana y tarde, el día de mañana, se pueda despachar del Senado y si queda alguna colita que resolver, sí, en la sala. Y sería el jueves en la mañana en el Senado, pero con la intención explícita de alcanzar a llegar, aunque sea tarde, a la cuenta acá en la sesión de sala de la Cámara, cosa que la Comisión tenga la posibilidad también de, si lo estima pertinente, sesionar el lunes en Santiago, sería lo adecuado. El martes está bien. Está despejado eso. ¿Alguna otra cosa sobre la cuenta o en varios? Si no, nos vamos a la tabla que tenemos para el día de hoy y yo le voy a ofrecer la palabra al secretario porque le encargamos a él que hiciera sistematizar a las tres mociones. Ya las votamos en general y hoy día deberíamos votarla en particular. Estimado Presidente, don Pedro. En virtud del encargo recibido por la Comisión, la Secretaría redactó una indicación que subsume los tres proyectos sobre la materia. Debo hacer presente que la Secretaría contó también con la opinión y la orientación del Gobierno, del Ministerio del Trabajo, en la persona de Francisco del Río. La sugerencia que hace la Comisión, la Secretaría como indicación, dice lo siguiente: para agregar el siguiente inciso final nuevo al artículo 60 del Código del Trabajo. Asimismo, si el contrato hubiera estado vigente un año o más y la causa de muerte no fuera imputable al trabajador, el empleador deberá pagar a los herederos del trabajador, determinados por el respectivo decreto judicial o resolución administrativa que otorgue la posesión efectiva, un monto equivalente a la indemnización que señala el inciso segundo del artículo 163 de este Código, la que no podrá ser superior en ningún caso al límite máximo allí establecido, siendo aplicable a su respecto la imputación señalada en el inciso segundo del artículo 13 de la Ley 19.728. Con esta indicación se da satisfacción a las inquietudes que hasta ese momento se habían manifestado por los señores diputados en orden a acotar el monto de la indemnización en 11 meses y que la resolución que daba derecho a la indemnización por fallecimiento del trabajador tuviera como origen la posesión efectiva tanto dictada por el registro civil o por el auto de posesión efectiva dictado por el tribunal, y que la muerte no fuese imputable al trabajador. Posteriormente, presidente, y al inicio de esta sesión, la Secretaría recibió una indicación del señor Monque, por el cual se señala que este beneficio se regirá a contar del día de hoy y no será aplicable a los contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de la ley. ¿Me permite, señor Monque, dar lectura de esa indicación? La indicación dice lo siguiente. La verdad es que como técnica legislativa no procede, pero yo entiendo que esa es la voluntad que ha expresado el señor Monque. Dice, para agregar al texto refundido de las mociones presentadas el siguiente artículo transitorio. Artículo transitorio. El beneficio señalado en el artículo único de la presente ley será aplicable solamente a los contratos de trabajo celebrados con posterioridad a la publicación de la presente ley. Yo entiendo que esta indicación va a tener que sumarse a la indicación anterior como una sola y no como indicación a indicación.
Muy bien. ¿Sabes qué me falta el texto de esa medicación? Lo que sugiero es que haya una intervención de cada uno de nosotros. Pienso que con una intervención podríamos tener, digamos, un criterio bien formado y luego someter la votación en particular. Diputado Melero. Son tres proyectos distintos, señor Melero. Y los tres proyectos hablan de disposiciones distintas. Y la indicación es resumen. Sobre los tres al mismo tiempo, la indicación subsume los tres proyectos. No tiene sentido. Está sobre un proyecto, ¿no? Vamos a trabajar sobre la idea. No, pero que acá la propuesta del Ejecutivo es que sea sobre el artículo 60. A ver, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Señor del Río. No, presidente, a ver, en primer lugar, felicitar el trabajo de la Secretaría, la colaboración del Ejecutivo fue mínima. Él tenía una muy buena redacción que creo que recoge muy bien tanto lo que expresaba por los invitados como el espíritu de las mociones que se presentaron. ¿Está pagando alguna deuda? No, por supuesto, no faltaría más. Sí, bastante alta, no alcanza a pagar. No alcanza a pagar. Presidente, lo que yo entiendo, y a modo de consulta solamente, desde la ignorancia que uno le puede afectar, yo entiendo que cuando la decisión de la sala es refundir las tres mociones y se le encarga a la Secretaría buscar un texto, ese texto es el proyecto. No es una indicación, es el proyecto, sobre el cual se pueden presentar indicaciones, rechazarla, aprobarla, qué sé yo. El proyecto, resumiendo las tres mociones, el Ejecutivo entiende que este es el proyecto del artículo 60. Claro, así entiendo yo. Bien. Sí. Ahora comentamos las copias. Ahora, no estamos de acuerdo. Ahora, presidente, nosotros creemos que recoge suficientemente bien tanto lo expresado por los parlamentarios en sus mociones, especialmente en sus fundamentos, ¿ya?, como la exposición de varios invitados que hicieron un cierto sentido transversal en la comisión. El Ejecutivo celebra y está de acuerdo con este texto, sin lugar a duda, creemos que refleja bien el espíritu de las mociones. Diputado Andrade. Yo también me parece sumamente bien planteado la iniciativa tal cual como se recoge en esta indicación, y creo que es interesante considerar la nueva indicación que hace el diputado Mosquera, en el sentido que esto opere naturalmente para los contratos que se suscriban desde ya. Si ustedes recuerdan, uno de los puntos que hizo mucho hincapié la delegación que tuvimos ahí de pequeñas empresas, medianas empresas, era precisamente que si operaba con ese efecto retroactivo y en consecuencia generaba un desde ya la configuración de un monto de dinero a pagarse, era un gravamen económico que no tenían considerado para nada en su asunto. Y entiendo que sin perjuicio de que está establecida la limitación que establece la ley respecto al monto de años que hay que considerar para efecto de la indemnización. Sí tengo una observación que quisiera mencionar, con la cual, sin ánimo de abrir un debate, pero quiero abrir un debate, la verdad, para ser franco, que a mí me parece que esta frase de que la causa de muerte no fuera imputable al trabajador es un tanto excesiva. La verdad que si lo que vamos a establecer que la muerte del trabajador genera la perspectiva de que se establezca una indemnización para sus herederos, la verdad que a un trabajador muerto, decir cuáles serían las eventuales hipótesis, o que se haya suicidado, lo que creo que además, con el mayor respeto y consideración, un trabajador que llegue a ese cuadro de una eventual autoinmolación, no está tampoco, es discutible si es imputable la decisión esa, porque una persona que llega a ese extremo no está, digámoslo francamente, no está en el mejor momento. Y si tiene que ver con otro tipo de causales, que murió por efectos de un accidente, pero que hubo una negligencia, que se expuso, yo creo que francamente hilar muy fino da la naturaleza lo que queremos preservar.
la persona murió, habría generado una situación de indemnizatoria, que los herederos perciban aquello, creo que es suficiente y no entrar en esta disquisición de la imputabilidad, de la causa de la muerte, que me parece, dado lo dramático de la situación, para ser sincero, me parece un tanto excesivo. Gracias, presidente. Diputado Vallespín. Si estamos todos en la línea de avanzar en esto, yo comparto, también lo tenía marcado, la preocupación planteada por el diputado Andrade, porque de alguna u otra manera lo que no fuera imputable al trabajador, ¿a qué cosa está aludiendo exactamente? Cuando es una cosa que es bastante de perogrullo, que sería o que yo quiero morirme, lo cual sería bastante raro, y si es, creo, una situación súper excepcional, por tanto, claro, o asume una acción riesgosa, que uno tendría que entrar a averiguar por qué fue acción riesgosa, si estaban los elementos de resguardo para que no fuera riesgosa, a lo mejor llega igual que no es imputable a él. Entonces, creo que entramos en una cosa que nos enreda, y yo también creo que, bien, felicito el trabajo que se hizo, pero creo que falta una palabra en la propuesta, porque si uno lee, asimismo, si el contrato hubiera estado vigente en un año o más, saco la otra parte que para mí no es pertinente, el empleador deberá pagar a los herederos del trabajador, determinados. Supongo que falta los montos determinados o los valores determinados. Bueno, entonces la coma no está, po. La coma no va. Pero entonces la coma no va, po. El empleador deberá pagar a los herederos del trabajador, coma. Bueno. No, se la va a leer de nuevo el diputado Vallespín. Ya, entiendo el tema, pero Eso, creo que se podría frasear mejor, pero... Haga una indicación entonces. El diputado Monkever, después el diputado Melero, después el diputado de Musí. No, solamente, presidente, para señalar que comparto los argumentos del diputado Osvaldo Andrade. Qué coincidencia. Técnicamente todos sabemos que en indemnización, que la regla general de que la indemnización no se devenga por culpa del trabajador. Sin embargo, cuando la consecuencia de esa eventual culpa del trabajador es la muerte del trabajador, a mi juicio me parece que estamos hablando de una materia que no se debe incluir. Primero, por un problema práctico de prueba. O sea, aquí vamos a judicializar una prueba de la culpabilidad o la negligencia del trabajador. El trabajador va a estar muerto. O sea, la viuda o alguien va a tener que probar que el trabajador sí fue diligente en la forma que se desempeñó, y ya tiene, en mi opinión, suficiente consecuencia o castigo el hecho de que haya fallecido producto de su actuar. Yo creo, francamente, que yo estoy por no incluir el condicionamiento a la culpabilidad del trabajador. Yo estoy por darlo a todo evento de muerte. Y me parece bien la disposición transitoria que rige ahora en adelante. Diputado Melero, después de Vicí, después el diputado Barro, el diputado Monkever. Presidente, y luego la diputada Denise Pascal, diputado Jiménez y señor del Río. Sí. Presidente, la indicación que propone, entiendo que la Secretaría con la asesoría del Ejecutivo, toma una primera decisión que saca donde la habían radicado los proyectos originales, que es en el título quinto, que es todo lo relativo a de la terminación del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo. Lo retira desde la perspectiva del legislador del derecho indemnizatorio que surge de la pérdida del trabajo y lo traslada al artículo 60, que es parte del capítulo sexto, que tiene que ver con la protección de las remuneraciones. Y por consiguiente no es menor el traslado que se hace, y me gustaría que la Secretaría o el señor del Río me explicara en primera razón por qué hace este traslado. Porque en el análisis que tuvimos la vez pasada, algunos planteaban, yo entre ellos, que el derecho indemnizatorio surge de una causa de despido, pero no de una causa de muerte, y es para aliviar o resarcir el daño o perjuicio que generalmente se le genera a un trabajador cuando es despedido, y por consiguiente el empleador tiene que resarcir ese daño
y paga la indemnización y el desabuso respectivo y las vacaciones que deba, ¿no? Pero cuando la causa es la muerte, la pregunta, creo yo, muy válida, es si eso debe ser también carga del empleador cuando la persona muere por una causa que no es el accidente del trabajo, porque si hay accidente del trabajo lo va a cubrir el seguro y lo va a cubrir sin duda todos los elementos que hay presos fin. De manera tal de que cuando lo saca del capítulo o del título quinto, que es relativo al contrato de trabajo y a la estabilidad en el empleo, el legislador toma una decisión de fondo, que es sacarlo de la lógica de la indemnización y trasladarlo a la lógica de la protección de la remuneración. Y ahí me parece, presidente, que hay un traslado que no es menor desde el punto de vista de donde estaríamos instalando esta norma en el Código del Trabajo. Y por consiguiente surge la reflexión. Lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es proteger la remuneración del trabajador que se muere, trasladándosela a los familiares, por una razón social, injustificable, en fin. Es allí donde tenemos que actuar porque bajo eso surge el análisis entonces también de buscar otras fórmulas, muchas de esas más efectivas. Desde luego, revisar, por ejemplo, el plazo de las indemnizaciones que sean a todo evento y sin tope, revisar desde luego todo el camino que hay, tal como lo vimos en la sesión pasada, indemnizaciones a todo evento, rebaja la cantidad de años de indemnización, el rol del seguro de cesantía. Entonces, en fin, quiero conceptualmente entender lo que estamos haciendo, la razón por la cual la saca del título de indemnización y lo traslada a este otro, para entender el fondo de esta iniciativa y las motivaciones que tuvieron para hacer ese traslado. Diputado de Musi. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero pedirle al señor del Río si es que podría contarnos cuáles son, porque yo la verdad es que no lo tengo tan claro, cuáles son todos los beneficios que tiene un trabajador, la familia de un trabajador cuando ese pariente fallece. ¿Ya? El diputado Melero comentó justamente este seguro de accidente. Entonces, ¿cuáles son? Por eso, pero me gustaría saber cuáles son todas las coberturas que tiene la familia en caso de que el papá, la mamá o alguien de la familia fallezca. ¿Ya? Eso un poco va a ilustrarnos también y dónde entraría metiéndose este nuevo proyecto. Segundo, con respecto al tema de la muerte, yo debo decir que en su minuto lo defendí, que creo que era importante que no fuera inherente al trabajador. Yo tengo las dudas, porque claramente el tema del suicidio uno lo puede ver como un tema de enfermedad al final. O sea, esa persona está enferma para poder llegar a esa decisión. Pero ¿qué pasa si de repente la persona se sube a una grúa sin las medidas de seguridad correspondientes? Y yo creo que en el caso que persevere en esta visión, claramente la prueba está a cargo de la empresa en caso que quiera decir, oiga, señor, sabe que este personaje se subía siempre sin el arnés, se lo dijimos 10.000 veces, y, o sea, ahora yo entiendo que el dolor y el drama familiar igual existe, sea el padre más temerario o no temerario, pero yo creo que es importante darle una vuelta a este tema, independiente que comparto que hay fundamentos para los dos lados. Y lo tercero es, y no sé cómo se hace legalmente, pero nosotros estamos hablando que esto, y estamos más o menos todos de acuerdo, que esto empezaría a regir desde hoy día en adelante. Pero ¿qué pasa una persona que tal vez está, se habló de un tema... Desde la vigencia de la ley. Desde la vigencia de la ley. Claro. Pero en los contratos posteriores a la vigencia de la ley. Entonces, ¿qué pasa un contrato que viene hace 5 años o 10? No rige, pero la lógica, creo yo, es de que ese trabajador que viene con un contrato hace 10 años, después de 1 año en vigencia de la ley, y yo sé que es medio engorroso, pero debiera también correr para ese trabajador. Pero desde ahora. Pero por eso mismo, o sea, un contrato que viene de antes. No importa, desde ahora se va a contabilizar en el fondo, ya. Y ese es el tema que yo creo que es importante dejarlo como claro. Eso. No, yo lo había entendido que era solamente para los contratos. Los nuevos contratos, perdón. Es que por eso, si son los nuevos contratos, significa que un contrato pasado. Pero yo creo que es importante verlo. O sea, si una persona viene a un contrato hace 5 años y trabaja 5 años más, debieran, en caso de que pase, debieran pagarle 5 años. Diputado, oye, eso. Ya, muchas gracias, presidente. Escuchemos al diputado Barros. Diputada Denise Pascal. Mira, está bien. Yo coincido totalmente con el diputado Nicolás Monker cuando dice la causa de muerte no fuera imputable al trabajador.
ya es bien difícil en ese momento poder decir a quién es imputable la causa de la muerte que está en el mundo laboral. O sea, bien decía el diputado de Musi que subía todos los días a la grúa sin los elementos necesarios, pero ¿para qué está el inspector que tenga que impedir que se suba con los elementos necesarios? O sea, ¿a quién es la responsabilidad? ¿Del trabajador o de quien está a cargo de la obra que realmente usa los implementos correspondientes? O sea, aquí hay temas en los cuales es difícil en un momento dado, y si vas a poner a la familia a defender que la causa de muerte es justificada, a mí me parece poco adecuado. Y el otro punto que me preocupa es cuando se dice resolución administrativa que otorgue la pensión, la posesión efectiva. Las posesiones efectivas a veces se demoran 3, 4 años en salir, o 5 años. Las posesiones efectivas se demoran, si depende el número de herederos que haya, se demora fuertemente. A veces queda la viuda con 4 hijos, ya, y las propiedades dependen de varios, y para que salga la posesión efectiva es largo el proceso, no es menor. Y muchas veces la viuda a lo mejor necesita realmente estar resarcida con esa necesidad más pronto. Entonces yo creo que ahí hay que revisar, porque a lo mejor se puede mediatizar la situación, entregarle el derecho que tiene el trabajador en la primera instancia, y lo otro ver, y aquí lo estaba leyendo el diputado Tucapel Jiménez, el artículo 60, ver cómo se podría trabajar de tal manera que se le pueda entregar una parte inmediatamente y la otra quedar pendiente. Perdón. No, pero deja que termine, ya va a explicar. Una parte y la otra quede pendiente hasta que realmente se otorgue la posesión efectiva o otra situación. A mí me parece preocupante cuando se pone como límite la posesión efectiva. Nosotros sabemos, yo me imagino que todos ustedes hemos tenido más de una viuda, más de un pariente más en nuestra oficina diciendo que llevan 1, 2, 3, 4 años sin poder sacar la posesión efectiva. Entonces, yo creo que ese es un tema que a mí me complica en ese sentido. Gracias, diputado Denis Pascal. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidente. Dos cosas. La verdad que esto de que sea imputable al trabajador, a mí la verdad que me cuesta un poquito entenderlo y aceptarlo, porque en el fondo ninguna persona va a querer quitarse la vida para que su familia reciba un dinero. Ninguna persona, aunque sea una irresponsabilidad, ¿no es cierto?, que nos haya puesto, no sé, haya subido sin seguridad, no creo que esa irresponsabilidad sea motivo para quitarle, ¿no es cierto?, un derecho a la familia que queda completamente en la indefensión más grande. Entonces, no sé, yo creo que lo imputable, yo en el proyecto que yo había presentado habíamos puesto el fallecimiento del trabajador nomás. Y lo otro, presidente, que si uno hace referencia al artículo 60, lo que decía la diputada Denis Pascal, hoy día la posesión efectiva se supone que duran 6 meses, son mucho más rápido, 3 meses, 6 meses, pero hay algunas que realmente duran mucho más, que va a depender de la cantidad de herederos y la complejidad que tenga esa posesión efectiva. Pero en el artículo 60 no aparecía la palabra posesión efectiva. Entonces, si hacemos referencia al artículo 60, ¿para qué estamos incorporando la posesión efectiva? Porque acá aparecía que las prestaciones, ¿no es cierto?, a la fecha del fallecimiento se pagaran al cónyuge, a los hijos legítimos o naturales o a los padres legítimos o naturales del fallecido. Entonces, ¿para qué agregamos la posesión efectiva? Si en el inciso segundo del artículo 60 está claramente establecido a quién se le debiera pagar. Yo creo que es enredar más el proyecto si le agregamos la posesión efectiva. En mi opinión, presidente. ¿Tú querías? A ver, yo entiendo, presidente, que se complejiza el tema de esperar la posesión efectiva, pero tiene que haber alguna instancia, por último, en que el trabajador determine a quién le pagarían en caso de fallecer. Porque si no, esto le dan una parte, pero ¿a quién le dan esa parte? Si este es un problema específico. ¿Cuántos casos? No, pero eso respecto al sueldo, pero este es un tema distinto. Es que coño, pero es que uno, eso es una discriminación también respecto a los hijos fuera del matrimonio, hijos previos. ¿Me puede dar una, sí, yo digo, una sola pregunta? Por su intermedio me dio la introducción del diputado.
¿Qué pasa si el empleado que murió, en su testamento, no, el empleado que murió, el trabajador, tenía en testamento una cuarta libre disposición que se lo dejaba al amante que tenía? Voy a poner una cosa cruda. O a un hijo natural que nadie sabía. Bueno, pero o se lo quiere dedicar al hogar de Cristo. Y tenía el testamento, y en virtud de esta ley tú vulneras el testamento. Pero eso no lo estamos diciendo, pero muchos textos. Eso, diputado Jiménez, ¿no? Le ofrezco. Yo entiendo, disculpa, diputado Monquía. A propósito de la primera parte de intervención del diputado Jiménez, entiendo que hay una coincidencia de por vía de indicación sacar el tema de que la muerte no sea imputable al trabajador. Eso, pero para no generar más, votaremos, digamos, una vez que concretemos esa. Y lo que está haciendo es objetivizar, así entiendo la cita, la posición efectiva, de que efectivamente esto beneficie a los que de verdad les corresponda, que supera, digamos, a rato. Por ejemplo, aquí no están los hermanos del posible del trabajador posiblemente fallecido. Ahora, estos trámites son, los trámites legales tienen su procedimiento engorroso, pero se supera. Yo creo que el espíritu que tenemos que preservar es que queremos que esto no se pierda, porque si no, al final, si no encontramos a quien se le asigna este recurso, termina en manos del Estado, digamos. Señor del Río. El presidente, haciéndome cargo un poco de las consultas por su intermedio. Primero, ¿por qué se traslada al artículo 60 el texto? Yo creo que está bien trasladado. Uno de los invitados hizo una precisión que tenía bastante sentido en cuanto a que en estricto rigor los beneficios para la familia de un trabajador fallecido no es propiamente tal una indemnización. Una indemnización es un pago para cubrir un daño producto de actos que implican responsabilidad contractual o extracontractual, ¿ya? Y en este caso no se cumplen esos requisitos. Por lo tanto, siendo explicaba este abogado, se sentó por acá, no me acuerdo cómo se llamaba, siendo loable el fin, no es en estricto rigor una indemnización, ¿ya? Por lo tanto, sacarlo del capítulo respectivo parece de toda razonabilidad y ponerlo en un capítulo donde efectivamente hay beneficios para la familia del trabajador fallecido. En segundo término, los beneficios, como por su intermedio preguntaba el diputado de Musí, beneficios del trabajador para la familia del trabajador fallecido, hoy día existen varios, ¿ya? Aparte de los mecanismos propios de la seguridad social de pensiones, de sobrevivencia, etcétera, los fondos de pensiones del trabajador activo, los fondos de pensiones que se encuentran en la AFP. También puede retirar los fondos que se encuentran acumulados en la cuenta individual por cesantía, ¿ya? Sin necesidad de posesión efectiva. En el caso de los fondos de pensiones, no se requiere posesión efectiva hasta un monto de 5 unidades tributarias anuales, ¿ya? Que es el mismo monto que, si usted se fija, se pone en el texto original del artículo 60. Ahora, esto tiene una explicación y a mí me parece, y aquí me paso al tema de la posesión efectiva, que tiene cierta razonabilidad por lo siguiente. Yo, para mal o para bien, estuve presente en la discusión del artículo 60, cuando se modificó y se estableció este beneficio para la cónyuge y los hijos. Y asistió a esta comisión, ya no me acuerdo qué año, el Servicio de Impuestos Internos, entendiendo que a veces en remuneraciones muy altas y con ciertos beneficios, a ser pactados colectivamente, podría haber algún perjuicio en la infracción o infracción al impuesto de herencia, si es que esto no se considera herencia. Y ahí en una solución transaccional se estableció un tope que es el mismo tope para poder retirar los fondos de pensiones del trabajador, ¿ya? Por eso nos parece que la posición efectiva debe ser el elemento ordenador. Ahora, es cierto, yo también me he topado, por su intermedio, estaba Pascal, con posición efectiva muy engorrosa, pero me da la impresión que con la modificación, y esto lo digo un poco desde la intuición, pero
con la modificación que implica que la posesión efectiva puede tener un curso administrativo a través del registro civil y un curso judicial cuando se ejercen acciones de petición de herencia, es ahí donde se pueden demorar. Probablemente una posesión efectiva que lleva 5 años es porque hay o litigios de acciones de petición de herencia o títulos mal inscritos de las propiedades, ¿ya? Lo cual es ya estamos entrando en una área difícil, debe ser por ahí. Ahora bien, en cuanto a la causal de si la muerte del trabajador fue producto de su responsabilidad o no, es difícil tener una opinión, porque el drama familiar es enorme, y junto con el tema del plazo de vigencia, el Ejecutivo no tiene una opinión 100% formada, pero solamente aportar un antecedente para que los parlamentarios puedan votar de mejor manera. Imagínense que el trabajador ejerce una acción temeraria, imprudente, que provoca su muerte. En todo accidente del trabajo, grave o fatal, se realiza una investigación por parte de la Seremía de Salud y por parte de la mutual respectiva, en todas, ¿ya? Entonces cabe la posibilidad, y esto lo digo como elemento, no que vaya a pasar siempre en el 100% de los casos, cabe la posibilidad de que la mutual determine clara y precisamente que el accidente se debió por imprudencia temeraria del trabajador. Y por lo tanto no proceden las indemnizaciones que la familia en su justo derecho pudo haber demandado del empleador, ¿ya? Y sin embargo, a pesar de esa exoneración, el trabajador estaría obligado legalmente a pagar este beneficio. Suena raro jurídicamente, yo podría tener en lo personal una opinión favorable, ¿no? pero jurídicamente es un poco extraño, se puede dar una situación un poco extraña. Eso como elemento, repito, sin tener una opinión enteramente formada sobre el tema por la trascendencia humana que tiene. Eso, presidente, yo creo que está. Secretario, y después escuchamos al secretario, después le doy la palabra a usted, Presidente, diputado solamente Melero. por referirme a la inquietud manifestada por la señora Pascal respecto del requisito de tener posesión efectiva o resolución administrativa. Tal como está redactado el artículo 60, no se coloca en la hipótesis de que falte el padre, falte los ascendientes legítimos o los hijos legítimos naturales, aunque ya el término natural no existe. Porque si no existiera ninguno de ambos, de ellos, ¿a quién se le paga la indemnización? No se pagaría a nadie. En cambio, cuando usted hace referencia a la posesión efectiva, lo que está dándole a usted derecho al orden de sucesorio que establece el Código Civil. Incluso más, le está dándole el derecho a la representación y a la transmisión de ese derecho. En consecuencia, es mucho más cierto que el beneficio le va a llegar a la familia del trabajador que en el caso que se pone en el artículo 60. Diputado Melero, después el diputado Andrade. Presidente, Francisco del Río, representante del Ejecutivo, me explica la razón por la cual se trasladó del capítulo de las indemnizaciones al capítulo de la protección de las remuneraciones este artículo. No sé si alguno de los proyectos presentados, presidente, hay alguno que vaya sobre el artículo 60, o son todos sobre el artículo 159, no sé. Ninguno. Y ahí tenemos un problema reglamentario, presidente, porque el espíritu de los 3 legisladores fue radicarlo en el capítulo de las indemnizaciones. Y por consiguiente, yo no sé, legislativamente, si podemos, de una idea matriz que tuvieron los autores originales, que fue radicarlo en ese capítulo, bajo el concepto de la indemnización, podemos nosotros, sin más, hacer un proyecto de ley nuevo, porque esto es un proyecto de ley nuevo, acá no hay ninguna fusión. Aquí estamos construyendo un artículo nuevo, que no ha sido presentado por legislador alguno, sin fundamento alguno, porque yo quiero hacer la diferencia, presidente, de lo que significa poner esto en el capítulo de las indemnizaciones y de los derechos de los trabajadores y trasladarlo, como lo está trasladando la iniciativa del señor Del Río, al de la protección de las remuneraciones. Esto no es un tema menor. Reglamentariamente creo que tenemos que resolverlo si la fusión de los proyectos permite alterar de tal forma que se radica en un artículo distinto, en un capítulo distinto y en una concepción ideológica y legislativa radicalmente distinta que va a la protección de la remuneración y no al derecho indemnizatorio. Ahí tengo un primer punto, presidente, que me gustaría que lo resolviéramos. Lo segundo, igual en la redacción
si bien lo sitúa en un artículo distinto, insiste en que se le otorgue un monto equivalente a la indemnización que señala el inciso segundo del artículo 163. O sea, lo saca del capítulo, lo lleva al artículo 60, pero después en la redacción hace mención al artículo 163 y lo vuelve, lo saca y lo pone en la protección de la remuneración y después en la redacción lo sitúa en el capítulo de las indemnizaciones. Un enredo legislativo, presidente, técnica legislativa, difícil de entender y que yo creo que en fin, aquí tenemos que, creo yo, hacer las cosas bien y situar las cosas bien. Por algo las leyes tienen capítulos, temas que abordan y no podemos estar, creo yo, haciendo esta suerte de gimnasia legislativa que, en fin, es compleja. Tercero, presidente, leyendo las notas al pie en el Código del Trabajo, hace mención al dictamen 4.793.083 del 2010 de la Dirección del Trabajo, y para los que están de acuerdo con el proyecto, lo menciono, pone una redacción respecto a quienes son objeto del beneficio, que se refiere y dice, leo textual, que en el caso de muerte del trabajador procede el pago de indemnización por feriado compensatorio o por feriado proporcional devengados a la fecha de su fallecimiento. Se refiere a esos dos. Y dice, el pago correspondiente de estas indemnizaciones deberá efectuarse por el empleador al cónyuge, a los hijos matrimoniales y no matrimoniales, me imagino que sería antes la ley de filiación, o a los padres de la misma filiación del fallecido, unos a falta de otros, en el orden indicado, como igualmente en lo que restare de las remuneraciones pendientes descontados de los gastos del funeral, todo ello hasta el tope legal del artículo 60. Hace una distribución de esa naturaleza. Digo porque acá hay un dictamen de la Dirección del Trabajo que reguló la forma y a quiénes son los beneficiarios, a lo que les interese, presidente, del punto de vista de una, no sé si se llama así, jurisprudencia que ya la Dirección del Trabajo ha establecido sobre los beneficiarios en materia de lo que es indemnizaciones por feriado compensatorio y feriado proporcional. Pero vuelvo, presidente, al tema original planteado y a la dificultad reglamentaria y a la forma como estamos legislando y al traslado de capítulos y las menciones que se siguen haciendo. Le ofrezco la palabra al secretario que tuvo la tarea de hacernos esta propuesta sistematizando las tres mociones. Presidente, cuando la comisión le solicita a la sala refundir 3 proyectos de ley que versan sobre la misma materia, porque en el fondo los 3 proyectos de ley apuntan a lo mismo, y la sala de la Cámara lo autoriza a la comisión a refundir los proyectos, lo que está haciendo es decir a la comisión, mire, aquí está la idea matriz del proyecto, que es una indemnización por fallecimiento del trabajador. Y usted refunda estas 3 ideas, que es una sola idea en el fondo, una idea matriz, refunda estos 3 proyectos en una sola propuesta. Y esa propuesta no necesariamente debe estar encasillada en las disposiciones legales que las propuestas señalan, sino que la comisión, la creación de la comisión, puede situar esa disposición en cualquiera precepto legal que a la comisión le parezca que es más conveniente o más atendible. Eso como primera razón. Como segunda razón, la idea matriz, vuelvo a repetir, es la indemnización por muerte del trabajador. En segundo lugar, cuando la comisión aprobó en general el proyecto, lo hizo teniendo en consideración las opiniones que habían vertido sus invitados y las inquietudes que habían hecho saber y que habían dado a conocer en la comisión que le parecieron atendibles a ella. Y entre esas inquietudes estaba lo señalado por el señor Del Río, en cuanto a que este beneficio no es exactamente una indemnización y no se puede situar en el tema de las indemnizaciones. Si bien es cierto, se hace referencia al artículo 63 solamente para señalar que el monto es el que señala el artículo 163, pero no que tenga la característica de una indemnización similar a la que señala el artículo 160 y 61. Entonces, esos son los parámetros por los cuales se guió la Secretaría cuando redactó y concordamos con el Ejecutivo que esa era la ubicación ideal de esta nueva generación de un precepto legal por parte de la Comisión, como es un texto refundido de 3 mociones distintas, pero que tiene una sola idea matriz. Diputado Andrade. Presidente, yo no veo inconveniente formal para hacer una determinación de este proyecto en la geografía del código nos permita situarlo en un lugar más adecuado. Entre otras cosas porque la indicación en ninguna parte habla de una indemnización. Habla de un beneficio que es asimilado a una indemnización desde el punto de vista del cálculo del monto, pero no habla de una indemnización por causa de muerte. Si ustedes se fijan, lo que dice es que en el caso de fallecimiento, etcétera, etcétera, se pagará una cantidad, un monto equivalente
a una indemnización para los efectos del cálculo, pero no dice que esto es una indemnización. Sí, sí. Que señala el inciso segundo del artículo 153. Sí, también. Que es referente a la indemnización. Sí, Que está pero en- esa es está la en referencia para el los cálculo 11 del meses. valor, Los 11 pero no meses. dice que este beneficio sea una indemnización. Por favor. Hay numerosas normas en el código que establecen recargo de horas de trabajo que no son horas extraordinarias, sino que tal hora se pagará con el equivalente al mismo recargo del artículo señalado en el inciso segundo del artículo 32. Eso no, es que es el 50%. Eso no significa que dicha hora pasa a ser extraordinaria por esa equivalencia. Sí. Diputado Melero, usted... No, que yo di interrupción. disculpa. Y desde ese punto de vista, creo que no hay un problema desde la geografía de la norma. Y creo que en ese sentido la Secretaría actúa bien cuando la sitúa en el lugar que corresponde. Segundo, a mí me parece importante que se señale la posición efectiva como la referencia, porque la posición efectiva es al mismo tiempo un procedimiento que establece quiénes son los herederos. Y créanme que no siempre los herederos son los que el código u otras normas legales establecen. Pudieran haber otros. Y lo que se reconoce en la posición efectiva en su tramitación y su procedimiento es que estos otros tengan derecho a ser considerados como tales también. Si el código hiciera referencia solo a la enumeración que se señala, pudieran haber otros que no estén allí y que sí son herederos. Y en segundo lugar es bien importante porque determina lo que corresponde a cada uno de la masa hereditaria. Y en consecuencia, si eso no es así, ¿cómo se reparte esto? ¿Quién determina la repartición del beneficio? ¿Cuánto le corresponde al cónyuge, al hijo, si no se rige por las normas, al menos sucesorias? Salvo que si hubiese un testamento en donde la facultad de tentar también es relativa, porque no puede ser respecto a la totalidad de los haberes, etcétera. O sea, yo creo que la referencia a la posición efectiva, asumiendo el costo que significa la espera, hace bien. Tercero, tenemos la indicación para eliminar la frase y la causa de muerte no fuese imputable al trabajador, que pareciera ser que concita un cierto entendimiento. Tenemos una indicación que a propósito de lo que decía Patricio Vallespín, que agregaría después de determinados estos, la expresión esto, de forma tal que quede claro, con acento en la E, de forma tal que quede claro que se refiere a determinados los herederos respecto a eso. Y tengo una... Y creo que habría que agregar una indicación distinta a la que nos sugiere Nicolás en relación a la vigencia. Porque la indicación del artículo transitorio que nos propone Nicolás Monker dice: el beneficio señalado en el artículo único de la presente ley será aplicable solamente a los contratos de trabajo celebrados con posterioridad. Y conforme a lo que decía el propio diputado Musí, significaría esto que solo se refiere a los nuevos contratos. Y lo que habría que considerar es que los contratos vigentes también les son aplicables esto, pero no opera con efecto retroactivo el beneficio. O sea, solo va a devengarse de ahora en adelante. Y en eso estamos haciendo una indicación. El beneficio establecido en la presente ley, y hablo del beneficio, se aplicará desde su vigencia respecto de todos los contratos. Punto. Y lo último es que mi conocimiento ya de los temas jurídicos están un poquitito alejados. Así que los más jóvenes, por supuesto también lo incorporo, don Pedro, podrán corregirme. Pero yo entiendo que el fisco también es heredero, o sigue siéndolo, ¿no? Sí, así es. Aparte de todos los herederos. ¿Ah? Aparte de todos los herederos. Y en consecuencia yo creo que debiéramos excluir al fisco como posible beneficiario de este beneficio. Es decir, a falta de herederos, no se paga. ¿Ah? O excluir al fisco, a falta de herederos no se paga. Lo que pasa es que el fisco también es heredero, entonces no podemos decir a falta de heredero porque el fisco sí sería heredero. Yo creo que el fisco no debiera ser objeto o beneficiario de este pago. Entonces sugeriría que incorporáramos la frase excluido el fisco. Eso. Diputado Melero, usted quería... Sí, presidente. reaccionar. En ningún afán de dificultar a quienes son partidarios de este proyecto de ley, pero creo que este tipo de decisiones sientan precedentes y yo no quisiera que el día de mañana, por la vía de la fusión de los proyectos, termináramos alterando la voluntad inicial de los legisladores. Basta que usted vea, presidente, los títulos de dos mociones
Un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en relación con la indemnización por año de servicio en caso de muerte. Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para extender la indemnización por año de servicio a herederos del trabajador. Y el otro proyecto titula modificar el Código del Trabajo en materia de terminación de contrato de trabajo. Si se va a legislar, presidente, creo que es muy importante partir por cambiar el título. Porque acá Francisco del Río ha sido muy claro en señalar que esto no es una indemnización. No podría entonces, a contrario censo, el título del proyecto decir extender la indemnización a los trabajadores. O sea, creo que hay que buscar también una redacción al título de este proyecto, porque obviamente las que están van a inducir a necesariamente ir al capítulo relativo al de las indemnizaciones. Segundo, presidente, yo quiero dejar constancia de mi duda reglamentaria. A mí me parece que lo más transparente sería que los autores de estos proyectos firmaran y se somete como solución, se somete con un título nuevo, con un artículo nuevo, al que se está presentando, pues, a la propuesta. No, pero digo yo, acá hay autores distintos. Creo yo que no tiene, Nicolás, mi punto, que yo creo que la Cámara, los miembros de esta comisión no tenemos la potestad para... Yo podría ser más agudo y decir que estamos alterando la voluntad o la idea matriz del legislador que quería hacer de esto una extensión de la indemnización. Y nosotros acá estamos haciendo todo lo contrario. No estamos haciendo eso. El día de mañana, este es un tema no tan grave, pero el día de mañana podría ser peor. Entonces, me parece a mí, reglamentariamente, como técnica legislativa, aquí lo que debería ocurrir es que esta indicación que veo yo que está generando un apoyo mayoritario, la firmen los autores del proyecto y se tramita transparentemente, no como indemnización, sino que y solucionamos, porque ¿sabe lo que pasa, presidente? Títulos que conducen, uno que es indemnización, primero al artículo 123, después al 60, cambiamos de capítulo. El día de mañana alguien podría alterar totalmente el espíritu original de quienes son los autores. Oigan, Patricio, una consulta. Sí. ¿Tú estás planteando que todos los mocionantes firmen este proyecto? No, lo de los proyectos que se fusionaron. Sí, por eso, pero todos son 30. Bueno, ¿y cuál es el problema? Ya, ¿Sabes lo que pasa, Osvaldo? Es que yo creo que estamos haciendo una ley totalmente distinta a la que los mocionantes plantearon. No, perdón, a lo mejor yo entendí de otra manera. Yo creo que Patricio Melero se refería a los autores, porque hay autores y coautores. Me imagino No, los autores. Claro, los autores somos tres. No sé. Bueno, está bien. Bien. Los autores son 30. Me preocupa este cambio de títulos y de capítulos y de todo, presidente. Hay 30. Esa última de que desde el contrato... Bueno, no sé. Entonces, hagámoslo, estimados colegas. La primera cosa que yo creo es que conozcamos las indicaciones que se están colegiando. Y porque es como el certificado de nacimiento, tiene un nombre al ingreso. Jamás se ha podido cambiar, don Patricio. No, yo no conozco. Aquí no, en la comisión. Disculpen. No. Y una vez que conozcamos eso que va a... Es que no sigue en la sala, acá no. Nicolás, ¿falta mucho para eso o no? Para que lo veamos. El que eliminemos al fisco implica que va a Hacienda. No tiene Hacienda. No, si elimináramos al fisco como eventual beneficiario. No. No, ¿por qué plata? Estás alterando las bases de la administración financiera del Estado. Y en los trabajadores fiscales no. Artículo 62. No, pero no tienes. Estás por una ley. En vez de beneficio te reciben Nunca lo tuvo. Nunca lo ha tenido. ¿Qué le está quitando? Los proyectos de la moción. Mejor, si te queda mejor. ¿Lo cambio? Sí. Habría que ver estas indicaciones, para que falta una. Los trabajadores del Estado no incorporan la administración del Estado. No solamente el Código del Trabajo. Para eso necesitaríamos iniciativa. Bueno, vamos a pedirle al secretario
si puede intercalar donde corresponda en el texto sometido a discusión, qué indicaciones hay para recoger primero la voluntad de la comisión votando y vamos a hacer la consulta si hace falta, pero eso puede quedar en acuerdo, si hace falta que recurramos a todos los mocionantes de los 3 proyectos adhiriendo a este nuevo proyecto, ¿ya? Total, no nos va a costar mucho después ratificarlo. Estamos creando una cuestión, ya lo leí ya, aquí con un título. ¿Por qué no se puede poner un título? No te escuché cuál es el título. No, porque el proyecto es proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo para extender la indemnización por años de servicio a herederos de trabajo. Acá ha sido claro, así podría decir que esto no extiende la indemnización. Por algo lo cambió de título y de artículo. ¿Cuál sería el título más? Que no es materia la comisión. No sé cuál es la mejor redacción. Pero hay otro que dice proyecto que modifica el Código de Trabajo en materia de terminación del contrato de trabajo. Ese dejemos. Ahí dejemos. Ese dejemos. Claro. Ese puede quedar porque Es más general. Sí, hagamos. Sí, pero acá el secretario ha dicho que se pueden tocar Es los que no, títulos. es que no va a depender de la Secretaría ni de la Comisión cambiar el título, porque nosotros en el informe lo que hacemos... Ese me gusta. Pero nosotros... Bueno, podemos sugerírselo a la Comisión, pero no podemos cambiarlo en el informe, porque el informe tiene que hacer referencia a los proyectos ingresados por la sala, y la sala les dio nombre y ya. Don Pedro, no. Estimado, yo creo que a mí no me he forzado en el informe. Estimado colega, en beneficio de la racionalidad del tiempo, yo le pido al secretario que lea las indicaciones que se han presentado. Eso mismo puede ameritar que otros colegas la firmen y votamos al... No fue ni con Patricio, no se puede. Ya, secretario. Veamos por la primera, que hay una indicación para excluir y la causa de muerte no fuera imputable al trabajador. ¿Ya? Eso... Don Pedro, y no es posible que votemos la indicación completa con las... Exactamente. Por eso, Está bien, eso pero está haciendo. quiero decir cuál es. entenderla bien, perdón. Sí. Sí, No, si eso... no sé yo quien lo altera. Pero yo quien lo altera. No, pero quiero que tengamos conciencia de lo que vamos a encargar a la Secretaría que... indicación. No, sí, después va a tener. Después, imputable al trabajo. La segunda es para la palabra estos después de determinado, la palabra determinado. Si ustedes me permiten, la redacción dice asimismo, si el contrato hubiera estado vigente un año más, el empleador deberá pagar a los herederos del trabajador, determinados por el respectivo, es los trabajadores, es los herederos. Sí, pero es que La palabra esto está de más. Patricio dice el punto que se generaba una cierta confusión y agregarla determinados estos por la... queda mucho más claro. Está bien, perfecto. Salvo que usted quiera... Lo que abunda lo daña. No sé si podrá agregar la palabra esto. Después agregar luego la expresión posesión efectiva, la expresión excluido el fisco. Yo creo que la posesión efectiva. ¿Están de acuerdo? No, sí, tiene que... No, además porque Melero ya se... Yo no sé, el Pato de repente le dan ganas de meterle plata al Estado, de repente le sacan, no entiendo. Y después... Por eso que aprobé la reforma tributaria. Y después... Después un artículo transitorio que diría lo siguiente. El beneficio establecido en la presente ley se contabilizará desde la vigencia respecto de todos los contratos, de su vigencia respecto de todos los contratos. No me suena bien cómo tienen que elegir la actividad, presidente. ¿Cómo qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo dice? Dice, el beneficio establecido en la presente ley se 20 contabilizará, trabajo, no se la ley contabiliza. adelante. Se calcula. No, desde su vigencia respecto de todos los contratos. Se quiere hacer vigente desde la fecha de publicación de la ley. No, pero es que la duda no es... La idea es que no se aplique para atrás. La duda no es que se regirá respecto a todos los contratos vigentes. Es que un contrato que ya lleva 9 años vigente, que no parta con una antigüedad de 9 años el trabajador. Eso Es que su redacción está... Pero es que su redacción decía eso, pues. La redacción original que no, usted la redacción tenía el problema que excluía los contratos que se celebraban de ahora en adelante. Claro. No, Un contrato que venía de antes.
celebrados con posterioridad? Solamente Creo- los contratos celebrados con posterioridad a los No, no, contratos celebrados. excluía a los que estaban ya contratados. Sí. Creo, presidente, que Incluye lo los que, vigentes. Idea, que no, lo que- la gente no tenga ese beneficio. ¿O no? Sí. lo Pero ahí para tengan, adelante. pero por el cálculo, solamente de ahora en adelante. Presidente, solamente con un ejemplo se puede ayudar a un contrato que lleva 10 años vigente. El trabajador muere en 2 años más. Va a tener 2 años. Va a tener 2 años de indemnización. Eso queremos decir. Va a Pero tener no está, 2 años. pero no está bien redactado entonces. Se contabilizará. ¿Por qué no ponemos algo así como para efectos ¿Ya? para efectos de la determinación del monto se contabilizará a partir de la fecha de vigencia del sistema? Oye, y si yo tengo 10 años un contrato y resulta que ¿Estamos? Muy bien. Leídas las indicaciones, estimados colegas, vamos a proceder a votar. Y está, por cierto, lo que plantea el diputado Misil, todas las posibilidades de fundamentar el voto en un sentido u otro. Secretario, Quedaron claras las modificaciones, ¿no es cierto? No necesitan ser firmadas. Este es un proyecto que la comisión propone a la sala, en Vamos, consecuencia es secretario. por unanimidad. Ya, secretario. Es por todo. Pero ¿cómo no hay unanimidad? ¿Quién está en contra? Sí, está bien, pero respecto al articulado no hemos votado todavía. Y yo entiendo que por lo que hemos conversado hay unanimidad respecto al articulado. Veamos. ¿Quién propone ese texto? Yo no estoy de acuerdo, lo firmaste. Convocámonos los firmantes. Está bien. Pero lo firmante, hombre. Está bien, pero déjeme dar... No, es la señora Pascal, el señor Vallespín, el señor Carmona, el señor Andrade, el número 67, ¿quién? Yo soy. El señor Monque, Jiménez. Jiménez. Ya, habría que agregar aquí... ¿Quién es él? Carmona, no. Ellos son todos. Esto Bueno, mismo. Nos mismos firmamos. Esto mismo. Correcto. Ya. Muy bien. Una vez que el... No hay una copia de palera aquí, ¿no? No tenemos que ver. No, está calculando la única fotocopia. Ya, muy bien. Don Nicolás, ¿usted lo va a firmar? Sí, ya la firmamos. Don Ramón, ¿usted? ¿Va a firmar la indicación? Muy bien. El secretario dará lectura al... De los proyectos refundidos diría lo siguiente, artículo único. Para agregar el siguiente inciso final nuevo al artículo 60 del Código del Trabajo. Asimismo, si el contrato hubiera estado vigente un año o más, el empleador deberá pagar a los herederos del trabajador, determinados estos por el respectivo decreto judicial o resolución administrativa que otorga la posesión efectiva y excluido el fisco, un monto equivalente a la indemnización que señala el inciso segundo del artículo 163 de este Código, la que no podrá ser superior en ningún caso al límite máximo allí establecido, siendo aplicable a su respecto la imputación señalada en el inciso segundo del artículo 13 de la ley 19.728. Artículo transitorio. El monto del beneficio señalado en la presente ley se contabilizará para todos los contratos a partir de su publicación en el diario oficial. Muy bien. En votación. Señor Andrade. Voy a fundamentar un cortito, don Pedro. Yo voy a votar favorablemente y haciendo especial hincapié que se trata de un beneficio vinculado con la remuneración de los trabajadores y no de una indemnización al tenor de una que se venga a propósito de despido. Nada más. A favor. Señor Barros. Mejoró el proyecto, me abstengo. Señor Boric. Señor Campos. Señor Carmona. A favor. Señor de Musí. Fundamental mi voto, presidente. La verdad es que es un proyecto muy interesante, no pretendo cambiar la votación de nadie, bueno, ya estamos fundamentando, y yo creo que en el fondo estamos todos de acuerdo con el fin. O sea, el que una familia pueda tener algún respiro económico en el momento del fallecimiento de un familiar, yo creo que algo muy importante. La pregunta es cuál es el camino. Y si uno lo piensa bien, yo hice el cálculo, la probabilidad de que se muera un trabajador es menos de un 1%, y probablemente una mediana y una gran empresa da lo mismo en términos económicos. Pero para una pequeña empresa o para una microempresa, tal vez que inclusive quiera sacar a un trabajador
porque realiza mal su trabajo por X motivo y no lo puede hacer porque no tiene los recursos para poder pagar una indemnización y ese trabajador muere, podemos poner a las micro y pequeñas empresas, sobre todo las micro y pequeñas, no las pymes, las micro y pequeñas empresas las podríamos poner en un apuro no menor de flujo, inclusive económico. Y si uno se va un poquito más allá, la recomendación de la OCDE dice clarito que sobre todo en los contratos indefinidos lo que se debiera buscar más que poner más restricciones o poner mayor rigidez a las indemnizaciones, lo que se debiera hacer es trabajar en mejorar el seguro de cesantía. Yo estoy totalmente de acuerdo que se pague esto, me parece excelente, pero creo que este no es el camino. Creo que el camino no puede ser de forma totalmente aleatoria, si es que una pequeña o microempresa tenga que pagarlo, probablemente sin poderlo. Así que con el dolor de mi corazón me voy a abstener, no voy a votar en contra por ningún motivo, pero creo que es el fin totalmente necesario, pero creo que el medio no corresponde y debiéramos haber dado el espacio para trabajar el tema del seguro de cesantía, que desgraciadamente depende del Ejecutivo, no se puede presentar como moción parlamentaria, pero creo que como el Ejecutivo de alguna forma se introdujo en esto y tenía ganas de aportar en esto, creo que podría haber sido bastante mejor haberlo hecho a través del seguro de cesantía. Muchas gracias, me abstengo, presidente. Señor Jiménez. Señor Jiménez. A favor, voy a, muy breve, solamente decir que esto es una proyectos que se refundaron, ¿no es cierto?, 3 proyectos que reflejan que esta es una demanda de mucho tiempo, por lo tanto yo encuentro que es un tremendo avance. Pueden haber caminos alternativos, como decía mi colega Felipe de Musí, pero yo creo que estamos haciendo estamos legislando un tremendo proyecto sobre una materia sumamente sensible, importante, sobre todo cuando las familias quedan totalmente indefensas después de la muerte del jefe de hogar. Así que con mucha satisfacción voto a favor, presidente. Señor Melero. Presidente, yo me voy a abstener porque no tengo la convicción ni he llegado a través del debate a cambiar mi opinión en cuanto a que este sea un proyecto de ley bueno y justo para los trabajadores chilenos y para los empleadores chilenos. Y digo esto porque creo que no corresponde hacer heredable esta indemnización, ya que el derecho a esa indemnización es personalísimo del trabajador y se lo genera producto de su esfuerzo personal. Y este se le otorga solo a esa persona que es el trabajador mismo, no siendo, creo yo, un derecho transferible entre vivos a los fallecidos y a sus herederos, a los seres que queden, en fin, vivos después de la muerte del trabajador. En segundo lugar, creo que el concepto de indemnización es un concepto eventual. Y acá lo estamos haciendo como un derecho permanente. Ese es eventual cuando el trabajador es despedido, pero no cuando el trabajador renuncia voluntariamente. Y acá lo estamos haciendo este derecho a todo evento. La indemnización por año de servicio es una mera expectativa y no un derecho adquirido. Y acá se está haciendo. Creo que además es perjudicial a la contratación de adultos mayores, porque obviamente tienen mayor riesgo de morir. Y el incentivo está en contratar a jóvenes. Y ustedes están perjudicando con este proyecto de ley a la gente de edad media o de sobre 50 años, que les va a ser más difícil con esta norma, porque obviamente van a ser personas más riesgosas y los empleadores van a optar por personas más jóvenes. Y creo que es malo para el mundo de la pequeña y la mediana empresa. Una vez más, este proyecto golpea a las pymes. Porque ustedes están pensando en las grandes empresas, pero piensen en una pyme de 8 trabajadores. Uno de ellos muere y tiene ya 10 años, 11 años. Tiene un salario promedio de 400.000 pesos. ¿Saben lo que es para usted, para una pyme? Que usted lo obliga a pagar 5, 6 o más millones de pesos de una sola vez por el solo hecho de que se le murió un trabajador. Entonces, al final, señor presidente, bajo proyectos de ley que tienen un anhelo que no lo descarto, obviamente, lo otorgo a los autores de buena fe, termina generando más injusticia y más dificultades que las que pretende solucionar. Creo que nuestro sistema social en Chile le da protección a la familia del trabajador que muere. Para eso hay un seguro de muerte y de invalidez al que lo sufre. Hay seguros de accidente del trabajo, hay seguros de cesantía. En fin, hay otras formas de protección para la familia, pero creo que se ocupa un camino inadecuado. Me abstengo. Señor Monker, don Cristian.
Señor Moquer, don Nicolás. Voto a favor, presidente. Solamente haciendo como aclaración. Yo siempre he sido partidario de modificar el sistema de indemnización por año de servicio. Creo que es un sistema que hoy día no beneficia realmente a la cantidad de trabajadores que venía a beneficiar. Termina siendo un sistema elitista, porque beneficia a unos pocos, pero mientras... Y también estoy consciente de que se han hecho muchos esfuerzos de cambiarlo y todos hasta ahora han fracasado. Sin embargo, creo que mientras no se modifique el sistema de indemnización por año de servicio, me parece a mí que un trabajador que ha cumplido cierta antigüedad en la empresa no debe verse expuesto a perder el beneficio de esa antigüedad por la causa de la muerte. Y tampoco creo, sinceramente, que esto tenga un impacto económico más allá de lo razonable en el mundo de las empresas, especialmente pequeñas y medianas, toda vez que no es más ni menos que el monto que esa misma empresa debería pagarle al trabajador en caso de que se desvincule. Y me resulta bastante difícil de imaginar que una empresa quiera tener al trabajador casi en situación de extremada vejez solamente por no pagarle su indemnización en caso de despedirlo. Eso es una situación bastante hipotética y por tanto creo que esto no tiene el impacto que se pregona que pueda ser negativo para la pequeña y mediana empresa. Señora Pascal. A favor. Señor Zafirio. Señor Zafirio. No está. Señor Vallespín. A favor, y solo señalar que cuando uno quiere crear un derecho que tiene un sentido, creo que no debe entrar a evaluar situaciones que además son un tanto falaces, porque de alguna u otra manera cuando un empleador tiene a un trabajador sabe que está la posibilidad de la indemnización. Por tanto, creo que pensar que esto va a aumentar la probabilidad de aquello no se condice con la realidad y creo que estamos creando un derecho que es bastante positivo. A favor. Resultado de votación, señor presidente, 6 votos a favor, ningún voto en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Había una consecutividad. 3 abstenciones. 3 abstenciones. Una consecutividad, no me recuerdo. ¿Quién fue el último que...? Parece el diputado Barro expuso un proyecto la última vez, ¿no? Entonces... ¿Presidente de Cámara? ¿Cómo? ¿Usted? Usted es uno de los autores también, presidente. Sí, hay acuerdo, pero Usted no ha si no, no... informado ya. Usted no ha informado. Muy bien. ¿Usted la leyó ya? Presidente, y básicamente lo que están reclamando este sindicato de trabajadores de Prodesal Lindap es que ellos presentaron en el juzgado de letra de Santiago una demanda laboral con INDAP. Y lo que dicen es que producto de esa demanda laboral están siendo objeto de amenazas, de desvinculaciones, de la marginación de actividades de capacitación técnica, en fin, que INDAP está actuando en contra de ellos por haber presentado esta demanda. Y la justicia. Entonces a mí me parece, presidente, que el camino es enviarle el texto de esto al director de INDAP y al director del trabajo y esperemos una respuesta. Muy bien. Estamos de acuerdo. La Secretaría toma las medidas del caso. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.